Grabando, ¿no? Ya, buenos días. Buenos días. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿hoy esto repasó? Sí. ¿Cuándo es el control? Creo que ayer salieron las fechas. Son los primeros días de noviembre, creo. Creo que es el 3. Sí. Debe estar en un curso, ¿eh? ¿Dudas sobre la materia? Entonces, ya. Vamos a seguir entonces con matriz representante. Y hoy día vamos a hacer un par de ejercicios más. Entonces, ¿de qué se trata la matriz representante para que entendamos bien? Tenemos entonces una transformación lineal T y queremos codificar esta transformación. Entonces la idea es codificar. T. O sea, guardarla de alguna manera en una matriz. Y la idea básica es que si uno considera una base en U y una base en B, estos son bases, lo que puedo hacer es que en vez de trabajar con un vector de acá, lo que podemos hacer es escribir ese vector en la base y asignarle lo que se llama las coordenadas. Entonces por acá voy a poner el A, tiene n vectores, el B tiene m vectores, y estas son las coordenadas de U en A. ¿Qué significa eso? Significa que el vector U se escribe como una combinación de la base. ¿Ya? Y estos números que aparecen acá, que son únicos, se llaman las coordenadas de ese vector. ¿Ya? Entonces, en vez de trabajar con U, vamos a trabajar con las coordenadas. En el espacio de llegada vamos a tener B, que es T de U. Y lo que vamos a hacer, en vez de trabajar con B, vamos a trabajar con sus coordenadas. ¿Ya? Y eso se llaman las coordenadas de T de U en, por supuesto, la base de llegada. Esta parte de acá y esta parte de acá no dependen de la transformación, es solamente depende de las bases. Si a uno le dan la base, le dan un vector, en principio es capaz de calcular esos números. Ya, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? ¿Cuál es la relación entre las coordenadas de U y las coordenadas de la imagen? Es que las coordenadas de la imagen es una cierta matriz por las coordenadas de U. Entonces lo que relaciona estas coordenadas es una matriz. Y esa matriz es la que uno dice que representa a T. ¿No? O sea, para guardar T, de alguna manera lo que tengo que guardar son las bases
Ahí hay una elección que uno puede hacer sobre las bases. ¿Cuáles son las bases que más convienen? Bueno, va a depender del ejemplo, va a depender de la aplicación. Y después tiene que calcular esta matriz M. De manera que lo que hace T es simplemente me paso a coordenadas, multiplico por M y me puedo devolver al vector. ¿Ya? O sea, solamente trabajo aquí abajo si quiero. ¿Dudas sobre eso? ¿Dudas sobre eso en la casa, por si acaso? Vamos a... Profe, o sea que en la última parte estamos pasando de coordenadas como a la imagen de la transformación. A ver, esta es una manera de... esto tiene mucho sentido cuando el U y el V son espacios más abstractos, son espacios más complicados. Entonces, en espacios más complicados es difícil codificar el T. Es difícil guardarlo en un computador, para decirlo en sencillo. Entonces, en vez de trabajar con estos espacios abstractos, lo que uno hace es, a través de bases, pasarse espacios que todavía son complicados, pero son más fáciles de entender, como son Rn. Entonces la idea es que si uno guarda esta matriz M, guarda todo, en el fondo. Y se olvida de la transformación T. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. A ver. Vamos a ver esto por acá. Ujú, ujú. Ya, en las notas que les subí hay varios ejemplos que pueden revisar. Quiero hacer una cosa especial. Ujú. Ya, voy a dejar por acá entonces. Lenta esta cosa. Ya. Ya. Entonces, fíjense, si uno trata de adivinar esa matriz M, podría ser lo siguiente. Podría decir, ¿cómo tratamos de calcular M? Entonces hay un caso bien sencillo. ¿Qué pasa si el vector U es U sub 1? Entonces, en esta idea de, en vez de tener vectores, usar coordenadas, ¿qué pasa si el vector U del que partimos es el primero de la base de A? ¿Qué pasa? Entonces, tenemos que, ¿cuáles son las coordenadas de ese vector U? Coordenadas en la base A, donde A ya tiene a U sub 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo se escribe eso? Como combinación de U sub 1, U sub 2 y U sub n. ¿Cuáles son los coeficientes? Bueno, hay una solución que es directa, ¿no es cierto? Multiplicar este por 1 y todo el resto por 0, ¿no? ¿Sí? Ya. Como en una base los coeficientes son únicos, si uno, digamos, adivina cuáles son los coeficientes, se acabó. Esos tienen que ser. Ya, y en este caso es fácil porque si quiero escribir U sub 1 como combinación de los otros, bueno, no me queda otra que poner este 1 y el resto 0. Así que las coordenadas de este vector son 1, 0, 0, 0. Ya, la imagen de T de U. Por otro lado, T de U sub 1
que está en B, se puede escribir como de 2 sub 1 ciertos números por los vectores de llegada. Y ahí ya no es tan fácil adivinar cuáles son los números, porque en el fondo no sé cuál es T es casi cualquier cosa, pero lo que sí sé es que T de 2 sub 1 lo voy a poder escribir como combinación de estos vectores. Todo vector del espacio de llegada, todo el vector de B, se puede descomponer en términos de los vectores de una base de B. ¿Ya? Y eso, aquí van a aparecer ciertos números. ¿Ya? Eso hay que resolver un sistema. Me dan este vector, me dan esta base, y tengo que resolver un sistema lineal, y me va a dar estos números. Llamémoslo como quieran. Alfa, no, ya les puse alfa, no. Beta 1, beta 2, beta m. ¿Ya? Si cambio el vector sub 1, estos números van a cambiar. No los quiero complicar poniendo doble índice a estos números, pero deberían tener doble índice, porque un índice tiene que ver con qué vector estoy calculando, y el otro índice es a qué vector B multiplica. Así que necesito doble índice para esto. Pero digamos que, como voy a trabajar solo con un sub 1, voy a llamar estos números beta 1 hasta beta m. ¿Ya? Ya. Y me dicen entonces que las coordenadas de esto son esos números. Estas son las coordenadas de T de un sub 1 en la base de llegada. ¿Y cuál es la relación entre estos dos? Lo que me están diciendo es que este vector de coordenadas lo multiplico por una matriz y me da este. O sea que este que está acá es m por 1, 0, 0. ¿Ya? Ese es el caso general y lo estoy aplicando para el primer vector de la base de partida. ¿Cuánto da este producto? Una matriz por el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué es lo que me captura de la matriz M al multiplicar M por este vector? La primera columna. Cuando uno tiene una matriz, lo multiplica por 1, 0, 0, ¿qué es lo que pasa? Multiplican esta columna por esta, perdón, esta fila por esta columna, rescata ese número. ¿Cierto? Porque este por 1 más todo el resto por 0. Y se suma. Así que es ese número. Después cuando vaya a la segunda fila, estoy pensando que esta es la primera columna, entonces este número lo multiplico por 1 y el resto por 0. Y sumo. Así que me rescata ese número. O sea, lo que voy a ver al final es que esa columna se rescata entera. ¿Sí? O sea, cuando multiplico una matriz por este vector, me rescata la primera columna. Y si el 1 estuviera en la posición 3, ¿qué es lo que haría? Rescata la tercera. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, con esta información, tengo la primera columna de M, completa. O sea, si yo quiero calcular M, aquí hay un procedimiento. Para calcular la primera columna de M, tomo el primer vector de la base de partida, cuyas coordenadas son estas, no tengo que hacer ningún cálculo ahí. Y lo que sí tengo que calcular son las coordenadas de T de U sub 1 en la base de llegada. Y estos números son la primera columna de M. La segunda columna de M, entonces va a ser tomar el segundo vector, cuyas coordenadas son 0, 1 y el resto 0, y eso me rescata la segunda columna de M. Así que aquí hay un procedimiento para calcular M completa. ¿Ya? ¿Dudas de eso? Entonces, la matriz M
esta matriz representante se calcula por columnas. Se calcula por columnas. Y la columna, digamos el procedimiento al tiro, la columna J son los coeficientes, o las coordenadas, mejor, de la imagen de el J vector de la partida en la base B. Cada uno de estos problemas hay que resolver en un sistema. Así que no es tan fácil. Ejemplo. XZ, lo que quieran. X más Y, X menos Y, Z. Ya. Esa es la transformación. Toma este vector y entrega este vector. Me dicen codifique eso usando la base canónica. Y una base en la llegada distinta a la canónica, cualquiera. Pongamos la que hemos usado varias veces. Y la pregunta es ¿cuánto vale M? Ya, el procedimiento entonces dice, tomen la imagen de cada vector del espacio de partida, cada uno de estos de la base, y exprésenlo en la base de llegada. ¿Dudas hasta ahí? No, ya. Ya. Entonces, calculemos la imagen del primero. ¿Cuánto vale la imagen del primero? T de 1, 0, 0. Bueno, hay que reemplazar en la fórmula. Entonces, 1, 1, 0. 1, 1, 0. La pregunta es, ¿cómo se escribe eso? 1, 1, 0, ¿no? ¿Cómo se escribe eso en la base de llegada? O sea, ¿cuánto hay que multiplicar el vector 1, 0, 0, más 1, 1, 0, más 1, 1, 1? Y hay que adivinar estos números. O resolver el sistema que está detrás. El sistema que está detrás, si esto lo llaman beta 1, beta 2, beta 3, el sistema es este. Beta 1 más beta 2 más beta 3 igual a 1. Beta 1 por 0, beta 2 por 1, beta 3 por 1 igual a 1. Y 0, 0, 1 igual a 0. Ese es el sistema. Fíjense que las columnas del sistema son estos vectores. Y el lado derecho es ese. Como todo sistema lineal. Ya, pero en este caso es más o menos fácil resolver el sistema porque esta matriz está escalonada. ¿Cuánto vale beta 3? 0. O sea, ese es 0. ¿Cuánto vale este? 1. ¿Y cuánto vale este? 0. ¿Ya? Una manera fácil en este caso de darse cuenta es que este vector también está al lado derecho. Así que tiene que ser 1, 0, 0. Ya. Eso nos va a dar la primera columna de M ahora. Entonces, después, digamos, aquí ya tenemos la primera columna de M. Después la imagen del segundo, de la base canónica al principio, ¿no es cierto? Ahí está.
La imagen del segundo, entonces es x más y 1, x menos y menos 1, 0. ¿Cómo se escribe eso? Como combinación de 1, 0, 0, 1, 1. Ya, más o menos rápido, si quiero un 0 acá, este tiene que ser 0. Después quiero un menos 1, así que este tiene que ser menos 1. Porque es la única manera de combinar esto. Después ya tengo aquí un menos 1 y tengo que llegar a 1. Tiene que ser 2. Y por último, la imagen del tercero es 0, 0, 1. Y de nuevo la pregunta es cómo se combina eso con estos tres vectores. Entonces, de nuevo, fíjense que entonces tendría que resolver tres sistemas como este. Ya, entonces para llegar a ese 1 tengo que poner un 1, ya tengo un 1 de sobra acá, tiene que ser menos 1. Y en la primera coordenada tengo 1, menos 1, 0, o sea, ya tengo el 0, 0. O sea, la matriz M va a ser, puesto por columnas, 0, 1, 0. Después 2, menos 1, 0. Y después 0, menos 1, 1. Entonces esta primera columna debería tener... La primera columna salió de acá. Ya. ¿Dudas? Veamos cómo calcular esta matriz por otro procedimiento que se llama cambio de base. ¿Ya? Es un procedimiento que en el fondo calcula estos tres sistemas que tendría que calcular de una sola vez. Entonces, vamos a irnos para allá. Vamos hasta acá. Entonces ahora vamos a usar cambio de base. A ver, en general es fácil adivinar cuál es la matriz de T si uno pone base canónica en la partida y base canónica en la llegada. Entonces los pasos son los siguientes. ¿Cuál es la matriz N que representa a T con respecto a... Bueno, la base canónica A ya estaba en la partida. Entonces, bases canónicas en la partida y la llegada. Eso es fácil porque fíjense que en el fondo lo que quiero es escribir esta fórmula como una matriz por X y Z. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno trabaja con bases canónicas, hay una completa confusión entre el vector X y Z y sus coordenadas. Porque X y Z se escribe como X por 1, 0, 0,
más i por 0,10 más z por 0,01. ¿Ya? O sea que en base canónica yo no veo la diferencia entre las coordenadas y las componentes del vector. Eso al final se traduce en que represento esta matriz, perdón, esta transformación por una matriz multiplicada por el vector directamente. ¿Ya? Bueno, si quiero hacer eso, es más o menos directo que quiero hacer esto. ¿Sí? Que no pasa en este caso de acá. El t no es m por x y z. Tengo que hacer coordenada, multiplicar coordenada. Bueno, para ver si nos convencemos de eso, tratemos de calcular n como uno calcularía cualquier matriz representante. ¿Cuál es la imagen del 1, 0, 0? La imagen del 1, 0, 0 es, de nuevo, 1, 1, 0, ¿no? ¿Cómo se escribe eso en la base canónica? 1 más 1 por el segundo más 0 por el tercero. Y eso sería la primera columna de esa matriz. O sea, lo que pasa al final es que ponen esto como columna. Directamente. Entonces, esa es la matriz que es fácil de calcular. La matriz que representa T con respecto a las bases canónicas. Pero ¿cuál es la relación entre esta y esta? O sea, yo quiero calcular esta. Entonces, calculo esta primero, que es fácil, y después trato de expresar la otra como un cambio de bases de esta. ¿Ya? ¿Dudas de esta? De esta parte. ¿Dudas de esa parte? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre este cálculo y este cálculo? Sí. La diferencia es que son coordenadas distintas. Ya. Para ver la relación entre m y n, lo mejor es hacer un diagrama. Entonces, tengo R3. Tengo R3. Aquí partí con la base canónica y la base beta, que no es la base canónica. Estoy poniendo arriba lo que quiero calcular. Aquí está M, que es la matriz que representa. Y lo que voy a hacer es relacionarla con N, que es simplemente poner base canónica, base canónica. Ya. Entonces aquí al principio estoy cambiándome de la base canónica a la base canónica. Las coordenadas no cambian, así que esto debería ser la identidad. Pero pongamos P en general. Después vamos a dar un argumento por qué P es la identidad. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiándome de la base beta a la base canónica. Así que esta es otra matriz, Q. Si uno quiere entender un poquito mejor qué es lo que está haciendo, las matrices representantes siempre representan las transformaciones. Y aquí lo que estoy haciendo como transformación es la identidad. Cambiar de base significa representar la identidad, que es esa función que toma un vector y entrega el mismo vector, que no hace nada, pero expresada en bases, expresada en coordenadas. Y aquí también. Cuando uno hace cambio de coordenadas, lo que quiere ver es cómo el mismo vector tiene coordenadas distintas en bases distintas. ¿Ya? Eso es hacer un cambio de base. Por supuesto que arriba estaría T y aquí abajo estaría T. ¿Ya? Ya, entonces lo que uno dice es que este camino, ir de estas coordenadas a estas, o sea, M, debería ser lo mismo que hacer el camino por acá abajo. ¿Sí?
O sea, hacer este camino. Ya, pero hacer ese camino significa multiplicar P, N y Q, y uno tiene que saber, o Q a la menos 1, y uno tiene que saber en qué orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, el orden lo da quién actúa primero. Primero actúa P. Y si primero actúa P, tiene que estar a la derecha. Porque para multiplicar matrices por un vector, voy a multiplicar siempre por la derecha. Después actúa N. O sea, N. Y después no actúa Q, porque no voy en esta dirección. Voy en la otra dirección. Ahora, es una cosa que hemos visto que si esta es Q y me quiero devolver, la otra es la inversa. Ya, no nos concentremos todavía en por qué es la inversa, sino que pensemos que es la inversa y voy a darles un argumento por qué tiene que ser la inversa. ¿Ya? Ya. El P es fácil. El P en este caso es la identidad. El N lo conozco. Esa es fácil de calcular. Es la que calculamos ahí arriba. ¿Ya? La matriz representante con respecto a las bases canónicas es fácil, directa. Y ahora hay que saber, ¿es el Q el fácil o el Q menos 1 es el fácil? El Q es fácil. El Q pasa de una base cualquiera a la base canónica. Y cuando tengo en la llegada base canónica, fíjense que acá, cuando tengo en la llegada base canónica, entonces estos números son fáciles. Es simplemente copiar estos números. Pero siempre que la llegada sea base canónica, el cálculo es directo, es simplemente reescribir esos mismos números. El sistema que está asociado es la identidad. ¿Se fijan? Este sistema es este. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y el lado derecho es 1, 1, 0. Ese sistema está resuelto, no hay nada que hacer. Así que siempre que sea la base canónica en la llegada, ese sistema es trivial, muy fácil de resolver. Aquí para calcular Q, tengo que expresar los vectores de la base de partida, que es una base cualquiera, en la base canónica, así que este problema es fácil. Es simplemente poner la base esta, beta, como columnas. Tratemos de convencernos de eso. Entonces, en estos diagramas, la parte más complicada es saber cuáles son las fáciles de calcular y cuál es la relación. Pero eso es cosa de leer el diagrama. Entonces, ¿cómo se calcularía Q? Antes que se me olvide. ¿Cómo se calcularía Q? La transformación es la identidad. La base de partida es beta. Y la llegada es A, base canónica. Entonces tomaría el primer vector del espacio de partida, 1, 0, 0, que es 1, 0, 0, y lo trato de escribir en la base canónica. Y ese sistema no hay ni que pensar. Son estos números. Como haría la imagen del segundo. Y sería lo mismo.
copiar estos números. Y el último, fíjense que la transformación de identidad no hace nada. Sería 1 más 1 más 1. O sea, la matriz Q sería tomar estos números y ponerlos como columnas. 1, 0, 0, pero eso es lo mismo que este 1, 0, 0. Este sería 1, 1, 0, que son este mismo que es 1, 1, 0. Y al final 1, 1, 1 se copia. Así que esto es simplemente copiar la base. Pero no es la matriz Q la que aparece finalmente, sino que es la inversa. Porque estoy yendo en la otra dirección. Cuando hago este circuito por acá, voy hacia arriba. Así que cambio desde la base canónica a la base beta. Eso no es fácil. Eso requiere invertir una matriz. Entonces calculan esta y la invierten. Entonces tienen que repasar cómo se invierte una matriz. Preguntas. Entonces calculan P, N y Q, calculan la inversa y multiplican. Ya. ¿Por qué aquí es la inversa cuando van para arriba? Veamos por qué. ¿Ya? Que puede ser que todavía tengan esa duda. Entonces es de nuevo un diagrama el que los ayuda a entender. Nunca le achunto la primera. Increíble. Ya, entonces, ¿por qué es Q menos 1? Entonces veamos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces Q es de R3, en R3, tengo de la base beta a la base canónica, esa matriz ya vimos que es Q, y ahora voy a completar este diagrama devolviéndome. Y es esta matriz la que necesito. Es la matriz que se devuelve desde la base canónica a la base esta distinta. Ya, para entender bien esto, la transformación que está acá arriba es la identidad. La que está acá arriba también es la identidad. Lo único que las fases son distintas. Si compongo estas dos cosas, la composición, si compongo la identidad con la identidad, bueno, no hace nada, sigue siendo la identidad. Lo único que aquí abajo va a aparecer una matriz. Llamémosla S. ¿Qué es esa matriz? S es la matriz que representa la transformación en cuestión. La transformación en cuestión es esta composición, o sea, la identidad, pero ahora las bases son beta en la partida y beta en la llegada, la misma. O sea, dar vuelta a este diagrama significa que si parto con beta hasta A, de aquí voy a beta, entonces leo desde el principio al final, voy de beta a beta. Y no importa cuál sea beta, esta matriz siempre es la identidad. Matriz identidad. Hay una sutileza entre la transformación identidad
y la matriz identidad. Dos cosas un poquito distintas. ¿Por qué es la matriz identidad esa? Porque imagínense que beta sea cualquier cosa. Beta tiene, en este caso tendría 3 vectores. ¿Ya? ¿Qué es lo que harían? Tomarían la imagen del primero. Pero como la transformación es la identidad, la imagen del primero es el primero. La base llegada es la misma. Así que, ¿cómo escriben eso? Como U sub 1 más algo por U sub 2 más algo por U sub 3. No hay muchas maneras, ¿no? 1, 0, 0. Así que no depende de los vectores 1, U2, U3. Siempre va a ser 1, 0, 0. Porque la base partida y llegada es la misma. ¿Sí? Bueno, entonces la primera columna de esta matriz es 1, 0, 0. La imagen del segundo es el segundo, porque eso es la identidad, no hace nada. Así que eso es 0 por el primero, 1 por el segundo, 0 por el tercero. O sea, la segunda columna es 0, 1, 0. Ya se habrán convencido que es la identidad entonces. O sea, si tengo la transformación identidad, esa transformación que no hace nada, y no hago cambio de base, la matriz tiene que ser la identidad. Ya, pero eso completa este diagrama. Entonces, esto quiere decir que hacer este camino es lo mismo que hacer este camino. O sea, hacer este camino de arriba sería Q multiplicado por esta. ¿Por qué lado? ¿Izquierda o derecha? Entonces, el camino de arriba, el camino superior, sería Q multiplicado por esta, pero ¿por cuál lado? Eso es lo que hay que saber. Izquierda. Izquierda, porque esta actúa después. O sea, primero multiplico por Q, después multiplico por esta. Y eso debería ser igual a este camino, que es ese, pero esa es la identidad. Bueno, hace tiempo ya probamos que si tengo una matriz, son matrices cuadradas todas estas, una matriz por otra me da la identidad, quiere decir que esta es la inversa de esta. Entonces, lo que ando buscando es la inversa. Ya, en este ejemplo y en estos diagramas está todo lo que tienen que saber. No hay mucho más que esto. Creo, se escucha bien, ¿no? ¿Pero se ve en la casa? Probablemente Sí, no. se ve. Es que yo estoy usando Profe, Durrom. sí se ve. Se ve bien, profe. Gracias. Soné como Luis Miguel. Gracias. Ya. Ahora, hay detalles complementarios. O sea, me pueden preguntar al revés las cosas. Es decir, supónganse que les digo, obviamente tengo que tener toda la información para poder devolverme. Supónganse que les digo que T va de R3 en R3, que la base de partida tiene que ser base, así que digamos que 1, 0, 0. Me imagino que eso es base. Me imagino. Sí. ¿Cómo me doy cuenta rápido que eso es una base? Es LD porque cada una de las matrices posee una coordenada que no está en ninguna de las otras. Sí, esa es una buena manera. O sea, lo que él dijo... ¿Ah? Claro, lo que él dijo es... Acuérdense que las bases tienen orden, pero si yo quiero saber si estos son LI, los puedo desordenar como quiera. Entonces voy a poner este primero, voy a poner este segundo, voy a poner ese tercero. ¿Cómo es esta matriz? Está escalonada y está bien escalonada, ¿no? Así que estos tres son independientes, estos tres son independientes. Otra manera es la que dijo, en cada coordenada hay uno que me permite despejar. Es otra manera de darse cuenta. Pero me tienen que entregar una base, ¿ya?
Y la base de llegada, no sé, cualquier cosa también. Ya. Y me dicen que la matriz representante de T es la identidad. ¿Ya? Y me preguntan, ¿cuánto vale la imagen del vector 2, 3, 2? ¿Cuánto vale? Bueno, alguien podría estar tentado a decir la imagen de 2, 3, 2 es la matriz representante por 2, 3, 2. O sea, 2, 3, 2. ¿Está bien eso o está mal eso? ¿Está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque la matriz representante no actúa sobre vectores, salvo que sean base canónica, base canónica. Es el único caso. La matriz representante actúa sobre coordenadas y me entrega coordenadas. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer para saber cuánto es la imagen del 232, tengo que escribir el 232 como función de la base de partida. ¿Ya? O sea, tengo que calcular sus coordenadas, porque la matriz actúa sobre coordenadas, no sobre los vectores. Ya, el 232, ¿cómo se escribe como imagen de eso? Creo que es 2, y 3, y 0. Ya, hay que resolver un sistema. Así que las coordenadas son 2, 3, 0. No son 2, 3, 2. Las coordenadas en esta base son 2, 3, 0. ¿Ya? Upa. Entonces, voy a bajar un poquito para que se vea lo último. Ya, entonces calculamos las coordenadas del vector al cual yo le quiero calcular la imagen. 2, 3, 0. Multiplico por m. Entonces esto está malo, ¿eh? Multiplico por m. Entonces ahora m por 2, 3, 0. Por las coordenadas. M es la identidad en este caso, así que esto es fácil. 2, 3, 0. Entonces, alguien podría decir, ah, ya, entonces, esto sí que es la imagen de 2, 3, 2. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto de nuevo. Porque esto no es la imagen, son las coordenadas de la imagen. Coordenadas de T de 2, 3, 2. Así que esto no es correcto. Va a ser correcto cuando sea la base canónica en la llegada, pero la base que tome no es la base canónica. Así que la imagen es tomar estos números y usar la base llegada. Más 0 por 1, 1, 1. Entonces me da 2 más 3, 5 y 3. Esta es la imagen. Entonces, para calcular la imagen tengo que hacer dos cálculos. Calcular las coordenadas del punto al cual yo le quiero calcular la imagen. O sea, calcular las coordenadas del punto al cual yo quiero calcular la imagen. Multiplicar esas coordenadas por la matriz. Multiplicar por la matriz. Y todavía tengo coordenadas, así que tengo que tomar estos números y combinar la base de llegada. Y ahí recién me da la imagen. ¿Ya? Así que también se puede preguntar algo así, que es un poco al revés.
No me piden calcular la matriz, pero me piden calcular la imagen, dándome toda la información, por supuesto. ¿Ya? Las bases te las tienen que dar. De alguna manera te las van a dar. ¿Eh? A lo mejor no es tan explícito. Ya. Ya, lo último que vamos a hacer en este tema es una simplificación grande que se llama la forma de Hermite. Ah, me tengo que cambiar. ¿Y qué es? Si el problema fuera, esencialmente el problema es cuál es la matriz representante más simple. Representante más simple. O sea, si a mí me dieran la posibilidad de elegir bases en la partida y en la llegada, de manera que la matriz sea la más simple posible. Este problema no está tan bien definido, pero vamos a ver qué es lo que significa más simple. ¿Ya? Ese problema es la forma de Hermite. Ahora, les adelanto, esto no sirve para nada. ¿Ya? Pero da pie a lo que sí sirve para mucho, que es el próximo capítulo. O sea, la idea que va a estar detrás de acá, un poquito más sofisticada, va a servir mucho, y es el próximo capítulo que vamos a estudiar. Así que esto sirve como para entrenarse. Me gustaría que la matriz representante fuera lo más simple posible. Uno podría decir, bueno, la matriz más simple posible es la matriz 0. Pero con la matriz 0, lamentablemente la única transformación que puedo representar es la transformación 0, porque tomen cualquier coordenada, la multiplican por 0, les da coordenada 0, y con coordenada 0 cualquier vector va a ser 0. ¿Eh? O sea, si toman U, lo pasan a coordenada, multiplican por 0, les queda 0, y eso tiene que ser las coordenadas de T de U, 0 por B1 más 0 por Bn es 0. Así que si la matriz representante es 0, la transformación es 0. ¿Ya? También uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero que la matriz sea la identidad? Bueno, van a ver que no todas las transformaciones tienen matriz representante de la identidad. Es una combinación de las dos cosas. Es una matriz que tiene hartos ceros y que tiene un pedacito de identidad. Esa es la forma de Hermite. ¿Y cómo se construye? Se construye más o menos así. Entonces tengo lo siguiente. Voy a partir con, bueno, T de U en B lineal, y voy a recordar algo de lo que se llama el teorema del núcleo imagen. En el teorema del núcleo imagen, lo que partimos es con una base del núcleo. Entonces partimos con A igual U sub 1 hasta U sub K, base del núcleo. Si se recuerdan, después completamos, pero el teorema del núcleo imagen lo que hicimos fue completar poniendo vectores a la derecha. Aquí vamos a hacer un poquito distinto, vamos a completar poniendo los vectores al principio. En términos de base da lo mismo, lo único que el orden de una base es importante. Es importante en todo este proceso porque si cambian los órdenes de una base, lo que les pasa es que la matriz cambia.
la matriz se construye usando un cierto orden. ¿Ya? Así que vamos a dar vuelta un poquito el orden que hicimos en el teorema del núcleo imagen y vamos a completar poniendo al principio. Entonces llamémosla A0, A va a ser completar. Entonces voy a poner, la notación no es muy buena. Pongamos acá Z1 hasta ZK. Y aquí voy a poner U sub 1 hasta U sub P. Y Z1 hasta ZK. ¿Ya? Entonces tengo una base del núcleo, olvídense un poco de la notación. Una base del núcleo y completamos una base del espacio completo. Entonces esto es base de U. La dimensión de U es obviamente P más K. Hay que recordarse cómo se completaba. Acuérdense que para completar lo que uno hacía era tomaba estos vectores, le agregaba toda una base de U entera y hacía un escalonamiento. ¿Ya? Recuerden esa parte. Pero no importa cómo uno completa, digamos que nos regalaron la completación. ¿Ya? Puede ser un ejemplo después entero de esto. Ya. Lo que sabemos, y eso es parte del teorema del núcleo imagen, revisen la demostración, es que la imagen de los que agregué, entonces T de U sub 1, T de U sub P, eso son independientes y de hecho es una base de la imagen. O sea, la imagen tiene dimensión justo los que agregue. La dimensión de la imagen es justo P. Y de ahí salió el teorema del núcleo imagen. Se los recuerdo. Dice dimensión de U, que es P más K, es dimensión del núcleo, que era K, más la dimensión de la imagen, que es P. ¿Ya? Ese es el teorema del núcleo imagen. La dimensión del espacio de partida es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ya? Pero ahora me interesa otra cosa. Este conjunto es LI y es una base de la imagen, no es una base de todo el espacio. O sea, tenemos esto. Esquemáticamente, esto es U. Tengo una base del núcleo. Lo completamos en la completación. Así que esta flechita pueden tener varios vectores. Y ahora, la imagen. Esto es V. La imagen, recuérdense, es toda la imagen. Una base de la imagen es la imagen de S. Eso lo voy a hacer así, esquemáticamente así. Esa es la imagen de. Si aquí tengo 3 vectores, los 3 vectores acá son LI. ¿Ya? Estoy dibujando con uno, pero hay que imaginarse que son varios. Entonces esto es base de la imagen. Y después, eso me genera todo esto. Que es toda la imagen. Entonces después tengo que agregar para llegar a una base de todo B. Entonces completar a base de B. Entonces tomo estos vectores B1 hasta BP
y le agrego tantos como necesite para llegar a una base de P. Ya, el procedimiento tiene harto trabajo. Entonces, base del núcleo, completar a base de U, tomar la imagen de los que agregué, completar a base de B. ¿Ya? Eso es esquemáticamente lo que hay que hacer. Entonces así construí dos bases. La base A, que era U sub 1 hasta U sub P, Z1 hasta ZK. Esta es la base del núcleo. Y en el espacio de llegada tomo la imagen de los primeros. Y agrego BP más 1 hasta BM. ¿Ya? Estoy en el otro lado. Ya, entonces, esquemáticamente lo que está escrito acá, lo que hicimos fue una base del núcleo, completarla, tomar la imagen de los que agregué, que es una base de la imagen, y completar a una base de la llegada. Así que hay dos completaciones que hay que hacer, y tengo dos bases. Y ahora veamos cuál es la matriz que representa T en estas dos bases. Entonces, ¿cuál es la matriz? Matriz de T con respecto a A y B. Son dos bases bien especiales. Bueno, como cualquier matriz representante, tengo que calcular la imagen del primero, ver cómo se escribe en la llegada, etc. ¿Sí? Entonces partamos. Voy a hacerlo arriba porque necesito espacio. Ya. Entonces, hay que recordar, sí. Voy a dejarlo por acá. Un poquito más abajo. Ahí, eso. ¿Cómo calcularíamos la matriz? Sería algo así como la imagen del primero. Entonces, recuérdense cómo se construyó la base A, base del núcleo y completé. Entonces, la imagen del primero, que lo puse primero acá, ¿cómo se escribe en función de los vectores de llegada? Acuérdense que esto lo llamé B1 y este BP. Pero hay que acordarse que B1 es la imagen del primero. Entonces, ¿cómo se escribe eso como B1 más algo por B2, más algo por BP, BP más 1, BM? Bueno, T de U sub 1 es exactamente el primero. Así que es un 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Por eso tomé el primer vector B1 como la imagen de U sub 1. ¿Cuánto es la imagen del segundo? Bueno, es el segundo. Esto es B1, esto es B2. Y eso se escribe como 0B1 más 1B2 más 0B3 más 0BM. Bueno, y fíjense que entonces este 1 se va a ir moviendo mientras esté tomando la imagen de los que agregué.
Así que eso va a funcionar hasta B sub P, P de U sub P, que es 0B1, 0B2, 0BP menos 1, 1BP, que es ese vector, y el resto es 0. Así que las imágenes de los primeros es casi como la identidad, 1, 1, y se va corriendo el 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tomé como vectores de llegada la imagen de los primeros, así que no hay mucho misterio por qué tiene esta estructura. Ya. A partir de ahí, la cosa es más simple, porque la imagen de Z1, que es el próximo, es 0. Porque entré ahora a la base del núcleo. O sea, Z1 está en el núcleo, es parte del núcleo, es base del núcleo. Así que eso es 0. Pero ¿cómo se escribe el 0 en función de una base? La única manera es que todos los coeficientes sean 0, porque son LI. Así que estas coordenadas son fáciles, son todas 0. Bueno, todos los que vienen después hacen lo mismo. Son todos 0. Así que aquí no hay misterio. Los únicos que tienen algo que no es todo 0 son los primeros. Ya, entonces, no importa cómo haya calculado una base del núcleo, no importa cómo haya completado. Si hago este procedimiento, estos coeficientes son los mismos siempre. Fíjense que no depende de qué vectores sean 1 hasta U sub P, qué vectores sean los B, no depende de nada de eso. Siempre va a tener esa estructura. Ya. Entonces la matriz representante, ahora podemos escribirla. La matriz representante que se suele denotar por H. Tiene esta forma. 1, 0, 0, 0, 0. Profe, no ha cambiado la cámara. Sí. Gracias. Creo que es el 2, ¿sabes? Obviamente no era el 2, era 1. Entonces estoy copiando las coordenadas que me dieron. La imagen del primero era 1 por el primero, 0 por el resto. La imagen del segundo era 0, 1, 0, 0. Y este 1 se transmite son las P primeras columnas. Las P primeras columnas eran 1, 0, 0, 0, 1, 0, hasta 0, 0, 0, 1. ¿Ya? De ahí en adelante son todos 0. Así que esta matriz es lo más simple posible. Pues un pedazo de la identidad y todo el resto 0. ¿Ya? O sea, esquemáticamente esta matriz tiene esta forma. La identidad de tamaño P y todo el resto 0. Los ceros, por supuesto, son de tamaños distintos. ¿Ya? Esta matriz no tiene por qué ser cuadrada, puede ser alargada. Pero esquemáticamente uno dice que tiene esta forma. ¿Qué es lo que es el P? Veamos, ¿de dónde sale el P? El P es cuántos vectores tuve que agregar. Número de vectores que agregamos a la base del núcleo. Estos. ¿Cuántos vectores puse acá? Es el tamaño de esta identidad.
Pero eso además, en el teorema del núcleo de imagen, me dice que es la dimensión de la imagen. Y es lo que se suele llamar el rango. Esta es definición. El rango de T es la dimensión de la imagen. Seguir acá mejor. ¿Ya? Eso se suele llamar la forma normal de Hermite. Y si uno usa cambio de base, y toma una matriz, si uno toma una matriz A de M por N, entonces uno puede pensar, en vez de la matriz, puedo pensar en A por X. Esta es transformación lineal. Y el T va desde, si tiene N columnas, entonces T va de Rn en Rm. O sea, esa matriz se puede multiplicar por algo que tiene largo N. Y pensar en A o pensar en T da lo mismo. A es la matriz representante con respecto a las bases canónicas. Entonces, si tengo una transformación lineal y quiero escribirla como una matriz por X, esta es la matriz con respecto a las bases canónicas. Los espacios de partida y llegada no tienen por qué ser iguales, porque la matriz A no tiene por qué ser cuadrada. Así que voy a llamar esas bases C1 y C2. ¿Bien? Entonces está la base canónica en Rn y está la base canónica en Rm. Y este cambio de base, entonces ahora hago el cambio de base para la forma de Hermite. Entonces tendría este diagrama. Si pongo bases canónicas, ¿me va a dar acá? ¿Me va a alcanzar o no? No, no me va a alcanzar. Ya. Ahí. Entonces, fíjense que si uno hiciera la forma de Hermite para esta transformación, eso quiere decir que construiría estas bases especiales. Entonces, llamemos A y B las bases de la forma de Hermite. Y tratemos de usar lo que sabemos de cambio de base. Por eso está relacionado con cambio de base esta cosa. Entonces tendría la matriz A, sería Rn, Rm. Esta es la matriz A, aquí están las bases canónicas. Y me cambiaría de base. Aquí estaría la forma de Hermite y aquí estarían las bases A y B. ¿Ya? Aquí el cambio de base va de la base canónica a esta base A. Aquí esta va a ser una cierta matriz P, esta va a ser una cierta matriz Q. Y de nuevo A es P, H, Q, menos 1.
Porque si quiero hacer este camino, es lo mismo que hacer ese, este y ese. Entonces tengo que calcular U menos. En este caso, como arriba están las bases canónicas, esta es la fácil, en esa dirección. Q menos 1 es la fácil. Esta es fácil. Esta no, porque estoy pasando la base canónica a la base A. Así que lo que haría es calcular de aquí hacia arriba e invertir, ¿ya? Pero olvídense un poquito de eso. Esto sería Q menos 1 por la forma de Hermite tiene esta forma, ¿no es cierto? Una identidad de un cierto tamaño, P. ¿Cuál es el tamaño? R es el rango de T, que también se llama el rango de A. Entonces, en particular, la forma Hermite me dice que si yo hago un par de cambios de bases, toda matriz A se puede escribir así. Toda matriz A se puede escribir como una identidad de tamaño R y el resto ceros. Y el R es un número bien especial, que es el rango de A. O el rango de T. ¿Qué es lo que es el rango? Dijimos, si uno mira todo lo que hicimos, es la dimensión de la imagen de T. Pues hagamos un ejemplo completo. Entonces, el ejemplo que voy a hacer es, voy a tomar una matriz simple. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y voy a tratar de escribir esa matriz como una matriz invertible por una matriz que tiene esta estructura. ¿Cuánto es el R para esta? Y otra matriz invertible. ¿Ya? Ya, la transformación, por si acaso, es A por X y Z. Vemos que es X más Y más Z. X más Y más Z. X más Y más Z. ¿Ya? Es la transformación que suma las coordenadas del vector. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta? Voy a tratar de escribir esto como X por algo, más Y por algo, más Z por algo. Los algos son las columnas de A. Entonces, si multiplican una matriz por X y Z, lo que aparece es X por la primera columna de A, más Y por la segunda, más Z por la tercera. En este caso no me doy cuenta cuándo es la primera, segunda y tercera, porque son todas iguales. Pero X multiplica la primera columna, Y a la segunda, y Z a la tercera. Así que esta es primera columna de A. Esta es la segunda, y esta es la tercera. Eso sería genérico. ¿Por qué hago eso? Porque entonces la imagen de T es generado por las columnas de A. Eso es lo que me interesa. Cuando uno multiplica una matriz por un vector y lo mira como transformación, la imagen es siempre
combinación de las columnas. Eso es algo que vimos hace mucho tiempo ya, pero es bueno recordarlo. La imagen de un vector, cuando multiplica una matriz por un vector, es combinación de las columnas del vector, de la matriz. ¿Ya? O sea que no tienen por qué ser independientes, ¿eh? Las columnas. Estas columnas son la misma, así que no son independientes. Por lo tanto, el rango de T, o el rango de A, también se habla del rango de A, es el número de columnas LI. Porque el rango es la dimensión de la imagen. La imagen es generada por las columnas, así que si encuentro una base a partir de esas columnas, tendré cuánto es el rango. ¿Cuánto es en este caso el rango? ¿Cuántas columnas LI tengo? Una. Así que aquí hay una manera de calcular el R. Este R de acá, que es el rango de T, es el número de columnas LI. Y ya sabemos cómo hacer eso, es escalonar la matriz. Así que ese número R misterioso es el número de columnas LI. Si aquí tuviera un 2, ¿cuántas tendría? ¿Cuántas columnas LI tendría? Voy a cambiar un poquito la transformación. Aquí un 2, aquí un 2. ¿Cuánto sería el rango? ¿Cuántas columnas LI tengo en esa matriz? A ver, esta es LD de esta, ¿no? Así que esta está sobrando. ¿Y estas son LI? ¿Este es proporcional a este? No. No. ¿Este es proporcional a ese? No. Así que estos son LI. Para ver si dos vectores son LI o no, hay que ver si uno es proporcional al otro o no. Así que en este caso tendría 2. En general hay que escalonar, ¿no es cierto? Así que volvamos al ejemplo original. Ya. Así que tengo que el rango es 1. ¿Cuánto es la dimensión del núcleo? Por el teorema la sería la dimensión del dominio menos 1. 3. Esta es la dimensión de R3. Menos, acuérdense el teorema del núcleo imagen, la dimensión del Menos espacio de 1. partida, es la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen, o sea 2. ¿Sí? Esta es la dimensión de la imagen. ¿Ya? Así que el teorema del núcleo imagen me dice que tengo, el núcleo tiene dimensión 2. Ya sé entonces cuánto tiene que ser este R. 1. Entonces veamos qué es lo que hago para calcular QIP. ¿Ya? Si solo me pidieran este número, estoy listo. Si solo me dijeran cuál es la forma normal del MIT, en este caso, el H, sería 1, la identidad de tamaño 1, 0, 0. Esa sería la forma del MIT. Fíjense que los ceros tienen dimensiones distintas. Ya, si yo quisiera calcular estas matrices de cambio, tendría que calcular las bases. Pues hagamos eso rápido. Ya. De acá arriba lo más importante para mi gusto es, voy a terminar con el brazo, ya no baja. Lo más importante para mi gusto ahí arriba es que las columnas generan la imagen. ¿Ya? Eso es súper importante.
Ya, entonces, para calcular Q y P, lo que tengo que calcular son las bases. Entonces, primero base del núcleo. Entonces, recuérdense que para calcular el núcleo, voy a poner el 0, que no debería, tengo que escalonar. Entonces, este menos este, este menos este, sí, ya está escalonada. ¿Cuántas variables libres hay? 2. 2. ¿Todo el mundo de acuerdo que hay 2 variables libres? Estas ecuaciones no dicen nada. Así que tengo una ecuación, 3 incógnitas. Entonces, y, z libres, y x es menos y menos z. ¿Ya? Si uno lo escribe así esto, x y z es menos y menos z y z. ¿Ya? Esa es la solución general. Y y z quedan libres. Si uso y y z como parámetros, esto es y por algo, más z por algo. ¿Ya? O sea que todo elemento del núcleo es combinación de estos dos vectores. ¿Son independientes? Sí. Sí. 2 razones al menos por las cuales son independientes. Porque tienen coordenadas que no tiene el otro para definir. Ya esa sería una tercera. Una de ellas se parece harto a esa razón. Primero, yo sé que el núcleo tiene dimensión 2. ¿Sí? Ya lo vimos. Y estos dos generan el núcleo. Tienen que ser independientes. Porque si estos fueran dependientes, el núcleo tendría dimensión 1. Si este lo pudiera escribir en función de ese, al final todo elemento del núcleo sería función solo de este. Así que si yo sé que en un espacio tengo 2 vectores que generan todo el espacio y la dimensión del espacio es 2, tienen que ser independientes. Si no lo son, quiere decir que el espacio no puede tener dimensión 2. Tendría dimensión menor. ¿Sí? O sea, si yo tengo que dimensión de W es 3, y tengo W1, W2, W3 que generan. Entonces son LI. ¿Por qué? Supongamos que no fueran LI. Supongamos que uno se puede escribir en función de los otros dos. Entonces, digamos, supongamos que W3 se puede escribir como combinación de estos dos. Entonces este me sobra para generar. Borro todos los que sean LD. Digamos que nos quedamos con 2 LI. Entonces el espacio no puede tener dimensión 3, porque tendría una base que tiene 2 vectores. ¿Ya? Así que si yo sé que el espacio tiene dimensión 2 y tengo 2 que generan, tienen que ser LI. Ya. Esa es una razón. La otra razón es porque aquí hay una identidad. Fíjense que esto es la base canónica R2. Este cuadradito. ¿Estos dos vectores son LI? Sí, Sí. es la base canónica de R2. Por lo tanto, estos dos vectores también son LI. Porque con estas dos coordenadas, dado que tengo 2 vectores, determino totalmente el sistema. Entonces, imagínense que yo tuviera 3 vectores. Y aquí tengo la base canónica de R3. No importa lo que tenga acá. Da lo mismo. ¿Son LI? Sí, porque si toman lambda 1 por el primero, más lambda 2 por el segundo, más lambda 3 por el tercero, igual 0. No importa eso. 0, 0, 0. Con estas 3 ecuaciones, ya determino que este es 0, ese es 0, ese es 0. O sea, si les aparece un pedazo de la base canónica de R2, de R3, etc., y tienen tantos vectores, o sea,
Tengo dos vectores y una base de R2. Entonces tienen que ser el. ¿Ya? Ya, seguiremos entonces nos pasamos de la hora. Profe, Sí, en la matriz de Hermite, si la dimensión, o sea, perdón, si el rango de A fuera 2, sería como la parte de la identidad sería una matriz 2 por 2, ¿o cómo sería? sí, así sería. 2 por 2. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Nos vemos el martes. Cuídense porque la pandemia está subiendo. Yo, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Chao, profe, gracias.